Bueno, familia, después de estos momentos de adoración tremendos que hemos tenido, para mí ha sido hoy algo precioso, maravilloso, ¿no? Se han cantado canciones que a mí me llenan el corazón, ¿no? Una de ellas, esa última, Tu nombre es como un ungüento, ¿no? Tu nombre es como un ungüento. Para mí es una canción preciosa porque me llena el corazón y para mí, cuando fui llamado al ministerio, fue algo profético y fue algo así, ¿no? Ese aceite del cielo, tuvo una visión en el llamado y su aceite fue como ese ungüento suyo, ¿no? Como ese nombre suyo derramado. Mi mujer dice que sí, ¿verdad? Fue una visión que tuve hace ya muchos años, más de 25 años, llevo años 20 de pastor, pero hace ya 25 años que tuve ese llamado. Después estuve estudiando, me preparé, etcétera, hasta que fui ordenado pastor. Pero estando sentado en mi cama, fue una visión que tuve y fue algo tremendo y precioso, ¿no? Porque cuando desperté prácticamente estaba la cama empapada, ¿verdad, Mari? Empapada y era aceite, ¿no? Fue algo tremendo, fue algo milagroso, ¿no? Y fui llamado al ministerio y yo no lo creía, por supuesto, porque no creía que, como se suele decir, ¿no? Yo era de aquellos que decían, yo no puedo, yo no valgo, yo no sirvo, yo no sé hablar, ¿no? Aunque me veáis ahora que medio hablo medio bien, pero en aquellos momentos no sabía ni estaba preparado. Además era tartamudo, me quedaba ahí un poco. Pero bueno, el Señor se derramó de una manera preciosa, tremenda. Me dio sabiduría, inteligencia para prepararme, aún estando trabajando, ¿no? Pude prepararme gracias al Señor y fue algo maravilloso, ¿no? Y su nombre fue como un ungüento para nuestras vidas. Fue algo tremendo, maravilloso. Y eso es algo, hermano, que tiene que estar en nosotros. Eso es algo que debe de cautivar nuestros corazones, nuestras mentes y todo aquello, hermano y hermana, que haya venido a tu vida en este tiempo, en estos años. Tú no lo puedes dejar en un rincón y olvidarte. Eso debe de estar albergado en tu pensamiento, en tu mente, y darle lugar recordando siempre los beneficios de Dios. Hay un salmo que dice, no te olvides de los beneficios, ¿verdad? No te olvides de ninguno de mis beneficios. No nos podemos olvidar, sino que nuestros pensamientos siempre tienen que estar las cosas de Dios, pensar, como decíamos estas semanas atrás, pensar en las cosas de Dios, porque pensando en las cosas de Dios nos vamos a ocupar de sus cosas. Amén, hermanos. Esta mañana quiero hablarte de algo que creo que es importante, tanto hoy como el domingo que viene. Te voy a hablar de algo importante porque va a ser de una enseñanza pedagógica tremenda para ti y para mí lo está haciendo. Porque yo lo necesito. Hay veces que vienen cosas a tu vida, pensamientos, reflexiones, que en un momento dado te puedan colapsar, te puedan perturbar, te puedan crear algún tipo de ansiedad. Y creo que durante este tiempo, estas semanas atrás, estos meses atrás, está tomando nota, leyendo, porque cada uno de nosotros necesitamos cuidar nuestra mente, ¿verdad? Cuidar nuestros pensamientos. Y en esta mañana yo quiero hablarte de el lugar que debe de tener tus pensamientos. El lugar de tus pensamientos. Importante, querido hermano y hermana. Los que estáis aquí, voy a recibir esta palabra y quiero que me oigas con atención. Voy a intentar de que me entiendas, de ser breve, dentro de lo que cabe la exposición bíblica, pero que me entiendas, porque quiero bendecir tu vida de manera especial. Si hay algo que define, hermanos y hermanas, a esta generación, es la enorme cantidad de distracciones que tiene o que tenemos, ¿no? Hay una cantidad de formas y de maneras donde nos podemos distraer, especialmente en la muy conocida y cómoda industria del entretenimiento. Es increíble la forma tan sutil y casi imperceptible en la que aquellos medios de comunicación está detrás de todo este entretenimiento. No están... Yo podría decir, y creo que podemos decir que estos medios de comunicación nos están adoctrinando,
Nos están adoctrinando con su enseñanza, con su filosofía, con su forma de pensar, de desarrollarse, ¿verdad? A su manera de pensar, nos están adoctrinando a su manera de pensar. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestros pensamientos y tener un lugar preciso en nuestros pensamientos. Porque si tú no quieres pensar a la manera de Dios, vas a pensar a la manera de ellos. O piensa a la manera de ellos o piensa a la manera de Dios. Esto ocurre sin que nos demos cuenta, llevándonos a pensamientos, a sentimientos, a deseos y en algunos casos a acciones muchas veces determinadas que podamos hacer unos u otros. Acciones y situaciones que nos vemos envueltos y cuando nos damos cuenta hemos perdido todo sentido de propósito, de gozo e incluso esa paz tan maravillosa que debemos de vivir los hijos y las hijas de Dios. Amén, hermanos. Hay un texto en Isaías, Isaías capítulo 26, que dice de una manera muy explícita que es un verso que nos encanta, aquellos que conocemos la palabra, que nos gusta la palabra, que conocemos incluso de memoria, Isaías 26, que dice lo siguiente, verso 3, dice, tú guardarás en completa paz, ¿verdad?, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén, aleluya, ¿verdad? Viene el verso 4, que también es muy lindo, confía en el Señor perpetuamente, porque el Señor está la fortaleza de los siglos. Pero daros cuenta del verso 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, óyeme bien, pensamiento. Hay algún que otro evangélico que eso de la mente y de... no, se habla del espíritu, se habla del alma, pero poco quieren hablar de la mente. Y la palabra de Dios habla de la mente, porque en la mente están los pensamientos. Y cuando hablamos, que ya lo sabemos, ¿verdad?, cuando hablamos de corazón de una manera bíblica, simbólica, estamos hablando de eso, de lo que dirige al ser humano, y lo que dirige al ser humano es la mente, donde radican los pensamientos, sentimientos, todas esas cuestiones, ese es el cerebro, el núcleo del ordenador humano, ¿verdad? Es la mente. Pero dice el Señor que Él guardará aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Amén, hermanos. El contexto de Isaías, voy rápido, pero para que te quedes un poquito, el contexto de Isaías, capítulo 24, 25 y este 26, apuntan al juicio, ¿verdad?, o al día de ese juicio y el día del triunfo final del Mesías, el día en que el Mesías reine sobre Israel y sobre todo el mundo. En aquel día habrá mucho canto lleno de gozo, tal y como este cántico que cantarán en tierra de Judá, como dice el verso 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Aleluya. Fuerte ciudad tenemos. Desde que surgieron ciudades después de la caída del hombre, ¿verdad? Lo vemos en el libro de Génesis, ya en el capítulo 3. La humanidad nunca ha conocido una ciudad verdaderamente piadosa. La ciudad de Dios en la tierra sí lo será. En aquel día todos conocerán la fuerza y la gloria de la ciudad de Dios, que es, en este sentido espiritual, la salvación en Jesucristo. Por eso, abrid las puertas, dice el verso 4, y entrará la gente justa y verdadera. Confiad en el Señor, porque Él es la fortaleza de los siglos. Aleluya. Abrid las puertas y entrará la gente justa y verdadera. Confiad en el Señor siempre, porque Él es la fortaleza de los siglos. Es lo que quiere transmitir el profeta, querido hermano y querida hermana. El profeta quiere transmitir confianza, protección, seguridad, paz, y lo va a decir a aquellos que tengan en su mente continuamente al Señor. El profeta va a transmitir confianza, porque es un texto, un pasaje para eso, para la confianza, para la seguridad.
para la protección. Quien tenga su mente, su vida, sus pensamientos en el Señor, porque en el Señor, quien tenga sus pensamientos en el Señor, no debe de preocuparse, no debe de temer, no debe de angustiarse, porque el Señor lo va a llenar de paz. Aleluya. Muchos de nuestros retos, quiero compartirte algo, muchos de nuestros retos que he estado ahí escribiendo, reflexionando, ¿verdad? Los retos que tenemos, los conflictos, o aún nuestras crisis que podamos vivir, va a depender mucho de nuestro estado mental. Es decir, donde convergen nuestros pensamientos. Ya algún que otro jueves hemos estado hablando de esto de una manera mucho más de enseñanza, ¿verdad? Pero quiero darte alguna pincelada a los que estáis aquí hoy. Es evidente, hermano, que los pensamientos, tú y yo que conocemos, los pensamientos constituyen una de las fuentes esenciales, ¿verdad?, de donde procede nuestra vida. Ellos determinan la orientación de todo lo que hacemos, evocan los sentimientos que figuran en nuestro mundo y motivan nuestras acciones. Tal es su pensamiento, dice Proverbios 23, dice, tal es él. Piensas y te ocupas, actúas, dice Pablo en Romanos capítulo 8, que ya lo hemos estudiado. Piensas y actúas, te ocupas. Nuestro poder sobre los pensamientos, querido hermano y hermana, y aquí quiero detallarte algo. Nuestro poder, ¿verdad?, sobre los pensamientos será una ayuda enorme e indispensable para dirigir y controlar nuestras vidas. Porque como tú no controles tus pensamientos, tu vida va a ser un descontrol. Por lo tanto, la importancia de controlar los pensamientos. Nuestra capacidad de pensar e imaginar nos permite también plantearnos una gran variedad de cuestiones. Esto no siempre se lleva a cabo de manera coherente con los pensamientos o de modo correcto. Podemos tener pensamientos irreales y podemos pensar cosas irreales que no se hacen realidad. Pero la mayor parte de ellos son cosas que se hacen realidad, porque antes de tú actuar ya has pensado. Por lo tanto, tú actúas conforme a tu pensamiento. Nuestras capacidades, por lo tanto, de planificación del futuro, tus proyectos, antes de que se hagan realidad, ya tú los has pensado. Y tienes que pensar bien para que el proyecto salga bien. Amén, hermanos. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Por eso, hermano, la voluntad que toma decisiones con anticipación depende de nuestras capacidades pensantes. Y aquello que pensamos, imaginamos, creemos e intuimos establece los límites de lo que podemos querer o escoger y por tanto de lo que podemos crear. De igual modo, querida familia, que nuestros pensamientos nos presentan nuestra realidad de vida, hay algo que tú y yo tenemos que tener claro, que los pensamientos van a determinar lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Nuestros pensamientos van a determinar en gran medida nuestra vida y nuestra realidad, aunque tú creas que no. Porque la mente es muy poderosa. Por eso el enemigo actúa y nos ataca con todas sus fuerzas, con todos sus demonios, en nuestros pensamientos. El diablo donde te va a atacar es en la mente, para que tú pienses igual que él piensa, para que tú actúes igual que él actúa. Por eso dice la palabra, porque cuál es su pensamiento, tal es él, Proverbios 23:7. Tal es su pensamiento en su mente, así actúa, tal es él. Pablo dice en Filipenses, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando tú tienes tu mente, cuando tú tienes tu pensamiento en las cosas de Dios, en el Señor, en sus manos, en su presencia, en su reino, hay algo maravilloso en tu vida, y es que el Dios de paz te llena de paz el Dios de paz, y el Dios de paz te llena de paz. Aleluya. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, Señor, en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si tú te pones a reflexionar, a mí me ha ocurrido, queridos hermanos y hermanas, por ciertas cuestiones personales, íntimas, ministeriales, ¿verdad?, de preguntas, de cuestiones, cosas que uno intenta desarrollar y no se llevan a cabo, etcétera, 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 sueños, deseos, propósitos, proyectos, cuestiones, ¿no? Y te quedas ahí un poco, ¿qué es lo qué pensamiento es el que ocupa tu mente casi siempre? ¿Cuáles son tus pensamientos? Cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo que casi siempre estás pensando durante el día? ¿Cuál es tu último pensamiento antes de dormir? Yo lo llamo a eso embarazar la mente. Con pensamientos tú empiezas a engendrar, a embarazar tu mente de esos pensamientos. Y cuando actúa, cuando da a luz, cuando pares esos pensamientos. Por eso hay quien está de una manera siempre angustiosa, o plan negativo, en plan ansiosa, o cuando solamente habla de ciertos temas, por ejemplo el trabajo, solamente, y es que su mente lo que ocupa es eso, el trabajo. No tiene otra cosa que piensa sino en el trabajo. Hay personas que solo piensan en el trabajo. Evidentemente tenemos que pensar en el trabajo porque nos da de comer, claro, pero siempre están continuamente pensando en el trabajo. Pensando en esto, pensando en aquello, y crean un proceso de ansiedad que tienen que comprar, que tienen que hacer, y se crean un proceso de ansiedad que ese mundo, ese mapa que se está ahí activando, cuando se activa para ponerse en marcha, el fruto que da es ese. Eso es lo que va a dar. Por eso, hermanos, el Señor en su palabra dice: el que persevera en Él, tu pensamiento, mi pensamiento, persevera en Él, está en Él. Perseverancia viene de una palabrita griega que es proskartereo, que significa más o menos hacer algo constantemente, hacer algo de una manera permanente, insistir. Dice que está ligado a algo estrechamente, adherirse estrechamente, muy cercano, como haciendo una fusión, se ha fundido, proscarneo, el pensamiento de Dios con tu pensamiento, que sean uno. Por eso dice también el apóstol que nosotros tenemos la mente de Cristo. Mantenernos, perseverar en esta perfecta paz que dice, que promete, que es una promesa, que aquel que persevera dice que Dios lo llena de paz. Es una cuestión de nuestro pensamiento. Querida alma que me estás oyendo, es una cuestión del pensamiento. Óyeme bien, no se trata tanto de nuestro espíritu, ni de nuestra alma, ni de nuestro corazón. Es una cuestión de nuestro pensamiento. ¿Amén? Amén. Y me quedo así un poco en silencio para que medites, porque sé que necesitas meditar, reflexionar.
Pensamiento. Porque sé que esta palabra, a muchos que la van a oír, va a ser sanadora, restauradora, iluminadora, inspiradora. Porque muchas veces nos confundimos. Nos confundimos. Y la palabra de Dios dice pensamiento, nuestro pensamiento en Él. Debemos amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, dice el propio Jesús, ¿verdad? Mateo 22, 37. Somos transformados por medio de la renovación de nuestras mentes, Romanos 12, 2. Podemos tener la mente de Cristo, 1 Corintios 2, 16. No debemos enfocar nuestra mente en cosas terrenales, Filipenses 3, 19. Tenemos que renovarnos por el medio de la renovación de nuestra mente, Efesios capítulo 2. La vida cristiana no es una vida irreflexiva de simplemente hacer o experimentar, sino que también se trata de pensar, porque Dios es aquel que nos ha dado una mente. Y una mente, querido hermano y querida hermana, para pensar. Para pensar. Para pensar. Para que tú puedas pensar. Y la importancia, querido hermano, mi hermana amada, es donde ponemos nuestro pensamiento. Y donde ponemos nuestro pensamiento es esencial en nuestro caminar con Dios. Amén. Porque si tú no perseveras en Él, sino que persevera tu pensamiento, está en otras cosas, eso es lo que va a dar lugar en tu vida. Por eso dice la palabra de Dios y nos aconseja, persevera en mí. Amén. ¿Qué pensamientos son los que llenan tu mente? El resultado van a ser tus acciones, esas acciones. Cuando entramos, hermano y hermana, cuando entramos en ansiedad, cuando entramos en afanes, en preocupaciones que no controlamos, ¿sabéis a qué es lo que nos lleva a esto? A una crisis mental, a un bloqueo mental, a un colapso mental. Esto nos lleva a la ansiedad, y la ansiedad a la depresión. Y el resultado de todo esto es una enfermedad mental, es el desequilibrio mental. Por eso tú tienes que saber dónde pones tus pensamientos. Hermanos, la tristeza, el cansancio, la ira sin saber por qué, los miedos, el insomnio, la desgana, el decaimiento, la desmotivación. Si tus pensamientos están en todo este tipo de cosas, en estas inquietudes, en estas preocupaciones, ellos te van a controlar, aún te van a robar la paz, el gozo, el bienestar, incluso te van a robar la salud. ¿Sabéis que hay enfermedades que la provocan la mente? Aquí ahí tenemos, gracias al Señor, una auxiliar farmacéutica, ¿verdad, hermanita? Ya dirá, el pastor cada vez que hable de estas cosas me saca. Pero ella lo puede decir mejor que yo. Hay enfermedades que la provocan la mente. Enfermedades de hígado, enfermedades de estómago, las úlceras estomacales son causadas por la mente, porque hay cosas que vienen a nosotros y no las canalizamos bien. Disgustos, problemas, tristeza, sufrimiento, todo eso que viene a la mente. Y la mente produce esas enfermedades. Es decir, cuando tú no tienes un buen lugar donde colocas tus pensamientos, te van a robar hasta la salud. Hasta la salud. Hermanos, tus pensamientos tienen que estar en el Señor y poner tu vida en sus manos, descansar y confiar que Él está contigo. Amén. Aquel que su pensamiento está de continuo perseverando en Dios, el Señor lo llena, Él lo promete, lo llena de paz abundante que excede a todo entendimiento. Es decir, es algo sobrenatural. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Filipenses 4:7. Y después dice Pablo en el mismo texto de Filipenses 4, en el verso 8, va a decir: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo vuelve a decir el apóstol Pablo: en esto pensad, pensad. El pasaje, hermano, que os estoy citando de Filipenses, nos enseña cuál debe de ser nuestra actitud como pueblo de Dios ante todo este bombardeo de cuestiones que tenemos, de noticias, de pensamientos, de ilustraciones, de entretenimiento, de filosofías de este mundo que llegan a nuestra mente. Esto mismo les estaba pasando a los hermanos de la iglesia de Filipos, a los filipenses. Tenían una mente saturada de problemas y preocupaciones. Pablo estaba en la cárcel. Él necesitaba ayuda económica y nadie se la estaba proveyendo. Algunos buscan hacer sufrir de una u otra manera al apóstol, igual le pasaba en Corintio, ¿verdad? Había animosidad, había enfrentamiento entre algunos hermanos, como sabéis, esas dos hermanas, Évode y Síntique, que estaban enfadadas. Había problemas entre los hermanos, había amenazas de persecución y algunos se sienten intimidados por eso. En medio de todo esto, los hermanos de Filipo, de la iglesia de Filipenses, se sienten cargados, llenos de tensión entre ellos mismos, sus mentes preocupadas, cargadas, y el apóstol, querido hermano y hermana, les aconseja dónde tienen que tener su mente y pensamiento: en todo lo puro, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en lo que hay alabanza y virtud. ¿Qué es sino nuestro Señor Jesucristo? En esto pensad en Cristo. En pocas palabras y resumiendo, le viene a decir el apóstol Pablo: pensad en Cristo, pensad en Jesucristo. Debemos de llenar nuestra mente, mi hermano, mi hermana amada, nuestra mente de las cosas de Dios, de la obra de Cristo, llenar nuestra mente de su palabra. Él es la fuente inagotable de vida y de paz, de agua fresca que refresca el alma y da aliento al cansado. Yo quiero llevarte en esta mañana a que tú reflexiones por un momento, medites por un momento, hagas una bebas un poco de lo que te estoy diciendo ahora, de la palabra de Dios en tu corazón, beba de esa fuente inagotable del Espíritu Santo en tu corazón, que traiga la palabra a tu mente, a tu corazón, y tú ahora reflexiones y hagas un ejercicio de reflexión, de meditación. Cierra tus ojos ahí un momento conmigo, porque quiero acabar con estas frases que te voy a decir. Y si en esta mañana, si estás pasando por momentos duros, tristes, angustiosos, si estás pasando por algún conflicto, por alguna crisis, o simplemente quiere que tu mente esté en calma y tenga paz, lleva tu vida al Señor y empiezas a orar pidiendo ayuda para que tú puedas perseverar, para que tus pensamientos estén en el lugar adecuado. Pídele al Señor que dirija, que ordene y que enderece tus pensamientos. Nuestros conflictos, nuestras crisis llegan por nuestros pensamientos torcidos, por pensamientos
que vienen de lugares para traernos una mala influencia, y eso hace que entren dentro de nuestra mente y nosotros le demos lugar a esos pensamientos. Por eso debemos de dirigir, ordenar, enderezar nuestros pensamientos. Cuando llegan estos pensamientos de crisis, no sabemos poner freno a los pensamientos que nos causan angustia, que quizás puedan traer crisis a nuestras vidas, quizás traen tristeza, desaliento. Cuando las cosas no salen como queremos, entramos en periodos de ansiedad, de inquietud, perdemos la confianza, desmayamos, y cuando nos damos cuenta no tenemos paz, sino una sensación de insatisfacción y de ansiedad. Nada me atrae, nada me hace estar alegre, nada me satisface. Pero el Señor dice que Él guarda en completa paz y que nos llena de una paz sobrenatural aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Llenemos nuestros pensamientos de Dios. Está ahí un momento pensando, dirigiendo tus pensamientos a Dios, abriéndole tu corazón y diciéndole a Él que Él, en el poder de su Espíritu Santo, empiece a obrar en ti. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son de espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar pidiéndole al Señor aliento para que nosotros podamos poner en ese lugar de su presencia nuestros pensamientos. Cuida tus pensamientos. Pon en el lugar adecuado tus pensamientos, y el lugar adecuado es su presencia. Es su presencia. El que persevera en Él es llenado de una bendición extraordinaria. La paz del cielo llenando el corazón. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a estar un momento ahí orando. Bendice al Señor en esta mañana. Bendice al Señor en esta mañana. Vamos a estar orando. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.